En la víspera preparamos el fin de semana, por supuesto, con el equipo de prensa de Pasadena de Televisión para hablar de temas internacionales, ¿no? Pasado jueves habíamos desmenuzado un poco el tema económico que tiene para adelante Brasil y también de la Argentina. Se prevé, decíamos, de acuerdo a los informes que se tienen de estos países, de que Brasil podría crecer el año 2018 por encima del 3%, siempre considerando desde el punto de vista del Producto Interno Bruto. La Argentina la haría por encima del 2,8%. Ya habíamos hablado del decrecimiento que tiene en crecimiento de nuestro país, ¿no? Decir, de un 6 y pico por ciento, y constantemente todos los años hemos ido bajando en Bolivia. Que sigue siendo importante el crecimiento, hablar de un 4% con relación a países monstruos, por ejemplo, como el Brasil en esta parte de la América Morena, es importante. Pero en la víspera que analizamos el tema político. Vimos el tema político, por ejemplo, del Perú. Inminente parece ser la salida de Kuczynski de la presidencia, parece ser. Porque gran porcentaje de los 130 escaños que tiene el Parlamento unicameral de Perú, 95 de ellos está en contra del gobierno que preside el señor Kuczynski. Por eso decimos, virtualmente inminente la destitución del presidente, que podría estrenarse el año 2018 con otro presidente. Veamos qué es lo que sucede. Y en el tema de Chile, que también analizamos la jornada de ayer, la victoria del señor Sebastián Piñera ante su rival circunstancial, en este caso, el señor Guillier, es decir, es casi de 10 puntos para arriba, o cerca de 10 puntos. Entonces, este tema lo analizamos con nuestro invitado en esta jornada. El licenciado Milton Leri está con nosotros, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo está, Alfredo? Bueno, se venía a ver el tema de la elección del señor Piñera como presidente de Chile. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la frontera? Porque yo me alimento de ellos, hay que bajar a las bases, y en eso comparto con el candidato de la democracia y del socialismo en Chile, en el sentido que hemos perdido porque no hemos ido a los barrios, a las juntas de vecinos. Es decir, no han informado del trabajo que ellos tendrían que haber hecho, ni en la otra parte tampoco se ha informado. Y eso es lo que pasa acá en Bolivia. Menos mal que usted, Alfredo, tiene una persona que constantemente yendo al pueblo, yendo a la frontera para consultar. Primero, no olvidemos que en Chile se ha hecho fuerte propaganda por Piñera. ¿Y qué decía en la parte de la demanda marítima? Que no va a ceder, que va a cuidar su territorio, que va a cuidar su soberanía, que va a respetar la Constitución, la democracia. Y eso lo han demostrado los chilenos ahora. Nos han dado una lección sobre democracia. No han pedido la reelección indefinida, han planteado el respeto a las leyes, y esto naturalmente tiene un efecto en la política exterior de Bolivia. Es más, no olvidemos que el presidente Morales lo recibió en el Palacio a un candidato en Chile que no tenía casi el chance ni siquiera de poder tener los votos en la primera etapa de la elección. O sea, ahí hemos equivocado. O sea, se ha equivocado el ministro de Relaciones al decirle al presidente Morales que lo reciba en el Palacio, que él sí nos va a dar el mar porque está dispuesto, y no es así. La política no se maneja así. La política exterior, la diplomacia, no se maneja así. Ahora hemos visto también que no estamos preparados. Yo creo que ahora vamos a hablar con esta entrevista. Por ejemplo, si la Haya, la Corte Internacional de la Haya, en el supuesto caso de que dé el veredicto a favor a Bolivia, en el sentido de que se sienten los dos países, Chile y Bolivia, para negociar una salida, un acceso hacia el Pacífico, yo me he estado preguntando si esta decisión es mejor que la decisión que se ha tomado en la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos
en el mes de octubre, fines del mes de octubre de 1979, cuando los miembros de la Organización de los Estados Americanos dispuso para que Chile y Bolivia se sienten a negociar con Chile para el tema marítimo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Justamente esa noche viene un golpe militar, los diplomáticos amigos que nos habían apoyado tuvieron que salir escapando, buscando el aeropuerto. O sea, los bolivianos, específicamente los gobiernos que manejan este país, han sido unos irresponsables, han sido incapaces de poder aprovechar coyunturas. No solamente eso, hablemos de 1950, cuando el presidente Truman de Estados Unidos estaba muy contento, muy alegre, inclusive casi estaba dispuesto a cooperar si es que se necesitaban recursos económicos, técnicos, para que Bolivia tenga un acceso hacia el Pacífico. Tampoco lo pudimos aprovechar porque justamente hubo una pelea en la Cancillería boliviana porque decir, bueno, ¿quién negocia más y mejor y cuánto se gana y todas esas cosas? Hoy estamos en una situación bastante difícil y esto, el tema marítimo, ha ocasionado la caída de muchos gobiernos, del MNR, lo último del general Banzer, y este también puede ser la caída del señor Morales, porque si no nos da acceso, ¿para qué vamos a tener unas charlas bizantinas en las calendas griegas? Es decir, vamos a conversar 1000 años y no vamos a poder fijar la fecha y al final nos vamos a olvidar el tema del mar. Ahora, ¿cuál es la solución? No solamente aquí se critica. Yo digo, y tomo el ejemplo del Canal de Panamá, y hablando con otros historiadores, diplomáticos también amigos, decíamos, si la solución viene por parte de Bolivia, Chile no lo va a aceptar, y Perú seguramente lo va a rechazar. Si la solución viene por parte del Perú, Chile no lo va a aceptar, Bolivia no va a estar de acuerdo. Así sea canje territorial, corredor por el norte, por el sur, todo eso. Entonces llega la última opción. ¿Cuál es la opción? Es que Chile plantea la solución. Ahí sí, va a decir, señores, bueno, yo voy a ceder este territorio. ¿Quién se va a oponer? Perú no va a poder decir, sí, aquí está el corredor, ya, esto ya, listo. De acuerdo, puede devolver Chile a Arica y va a decir, bueno, yo les voy a dar un corredor hacia Bolivia, o se tendrá que negociar todo el litoral, eso hay que ver. Y a cambio de eso, ahora viene la otra, ¿qué le vamos a ofrecer a Chile? Porque si eso Chile plantea, eso sí sería una cuestión definitiva. Porque si no, va a ser para mí lo que yo veo, y de acuerdo a la lectura que he hecho, va a ser siempre un cultivo para iniciar una guerra, un proceso, no sé, no vamos a vivir en paz. Entonces tendría, ¿y por qué le digo esto? Mire, el Canal de Panamá estaba en manos de Estados Unidos y los panameños han luchado por mucho tiempo, ha muerto mucha gente, ha habido muchas manifestaciones, ha habido resoluciones de diferentes instancias, tanto en la OEA como en las Naciones Unidas, pero nunca seguía el Canal de Panamá en manos de Estados Unidos. Pero fue el presidente de Estados Unidos quien planteó la solución, quien dijo, señores, este canal va a servir para el comercio de todo el mundo, que no se lo puede agarrar simplemente Panamá, pero va a estar bajo la dirección, la tuición, la soberanía del Panamá. Y así quedó. Firmaron este acuerdo Torrijos y el presidente el demócrata de Estados Unidos, y hoy se vive en paz. Entonces yo tomo ese ejemplo y digo, tendría que venir la solución de Chile. Pero, ¿cómo vamos a hacer que Chile realmente tome conciencia de esto? Es que hay que comunicar a la comunidad internacional de cuál es el efecto. Aquí nomás en Bolivia, en La Paz o en Cochabamba estábamos hablando que de Chile nos perjudica con
con 1.000 millones al año en el tema del comercio exterior. 4.000 millones. 4.000 millones, o que siempre se entran los chilenos y nosotros les replicamos que hemos secuestrado un carro, que estamos siempre mirando una cosa, otra cosa, que le criticamos a Chile porque nos vende 1.000 productos y nosotros vendimos 3. ¿Pero por qué vendemos 3? Porque no producimos y lo importamos de otras partes. Entonces también tenemos que cambiar de actitud. Es decir, tenemos que una especie de una época de enamoramiento con los chilenos y a partir de eso no significa entregarlos a Chile, sino hacerles conocer el perjuicio que hacen. Y si uno tiene razón, ellos nos van a dar la razón. Y yo creo que si bien ahora Piñera no va a ceder nada, pero puede ser otro presidente, puede haber otra persona que sí puede comprender. Y en ese trabajo, por ejemplo, hasta ahora no hemos tenido un diplomático representante de Bolivia en Santiago que haga conocer estas cosas. Yo recuerdo que había primero cuando subió el presidente Morales y a los 3 meses ya estaba haciendo una declaración que le costó la destitución. Después nombraron otro, duró 8 meses, igual ya lo destituyeron porque habló mal. Es decir, no hay coordinación entre lo que significa la diplomacia en Chile con la jefa o el jefe de la diplomacia boliviana. Entonces, todas esas cosas tenemos que cambiar y en nuestra economía también. Chile está molesto, ¿por qué en este momento? Porque hay mucho tráfico, mucho comercio del narcotráfico de Bolivia hacia Chile. De eso están molestos los chilenos en gran parte, porque distorsiona la economía chilena y distorsiona naturalmente, hay un conflicto permanente, una tensión permanente en la frontera. Hace unos 5 días o 10 días se ha instalado, por ejemplo, un puesto militar en Lica, que está más o menos unos 60 kilómetros de la frontera. Yo digo, con ese tipo de acciones no estamos más que entorpecer las relaciones, cuando deberíamos fortalecer todas esas comunidades que están en la frontera de Potosí, Oruro, La Paz, hacernos, digamos, una hermandad y a partir de eso mostrarle al gobierno, visitar constantemente, no una vez al año, constantemente a Chile, a las autoridades. ¿Acaso somos vecinos de la China? Claro, la China es lejos, cuesta, pero con Chile estamos a pocas horas. Se lo invita al ministro de Economía, de Planificación, al ministro de Agua de Chile, el ministro de Bolivia va hacia Chile. Esa es la forma de convivencia, es como vivir en un edificio y no estar aislado entre departamentos. Cuando hay que visitar al vecino si está enfermo, si necesita alguna ayuda o cómo se puede hacer una determinada obra. Esa política no tenemos. No hay la estrategia. O sea, ahora parece que la diplomacia se quiere manejar con la coca. No está mal, puede ser, pero manejemos bien. No estemos ahí con que ahora hay más terrenos para el cultivo de la coca antes que para la producción de verdura. Esto es más o menos en general el tema, y a eso se viene naturalmente. Hay otros temas como del Ecuador, el mismo presidente Temer, que ya ha puesto en cuestionamiento de que ya no va a comprar más gas, que tiene lo suficiente. Estados Unidos ya tiene casi una sobreproducción que puede hacer tambalear el mercado del gas y del petróleo. Y ya lo hizo, ¿eh? Con el petróleo Estados Unidos ya lo hizo. Claro que sí. Pero hay un tema, Milton. Sebastián Piñera en la víspera, en un encuentro con periodistas, dijo defender la soberanía territorial. Lo dijo con la claridad meridiana. No hay dónde perderse. También estas declaraciones del presidente Piñera, del futuro presidente Piñera, está relacionado precisamente con la demanda marítima boliviana. Durante este encuentro dijo, vamos a proteger y resguardar la soberanía de nuestro país y la integridad territorial de Chile. Chile no está con... Y lo dijimos con anterioridad acá en 5 días en Paciencia de Televisión. Era mejor este señor que usted lo ve en pantallas, Guillermo, presidente de Chile, o Piñera. Nosotros nos inclinamos por este señor, porque es menos duro, según se ha podido ver, es posible abrir las puertas, porque lo que dice acá Milton es abrir las puertas del diálogo, la buena convivencia. Pero nosotros, por lo histórico que tiene,
no creemos que Chile pueda fácilmente abrir las puertas. No creemos. Pero ahí está. Pero los grandes culpables somos nosotros, los bolivianos. Fíjese en la década del 50, fíjese a finales de la década del 70, específicamente 1979, aquel 31 de octubre, aquel 1 de noviembre del mismo año, cuando la OEA ha sacado una resolución que fue una victoria de los bolivianos, ¿no? Señores, siéntense al diálogo y solucionen el problema marítimo de Bolivia. Fue claro. Y acá, extracámaras, comentaba con Milton, los militares de aquel tiempo, incluyendo la llamada clase política de esa época, deberían ir a un juicio de responsabilidades y encarcelarlos, inclusive más adentro, no sé dónde más, que los señores Mesa, Luis Mesa Tejada y el mismo Luis Arce Gómez, más adentro. Porque eso sí, era traición a la patria, eso sí, se llamaban vendepatrias, lo que ahora está de moda de parte del presidente Morales. Ellos deberían estar en un proceso, porque le hicieron un daño capital a nuestro país, y estamos hablando, reiteramos, de 1979. Aquí el 31 de octubre y aquí el 1 de noviembre. Evento que se ha llevado adelante en las instalaciones por el entonces Hotel Sheraton. Ahí están los temas. Vemos tan difícil el tema. Y el presidente Morales trata de hacer lobby en todo lado. Lo último, su visita a París, donde no le fue bien en una entrevista televisiva, lo notamos muy a la contraofensiva, no es el nivel que debió tener en una entrevista el presidente Morales, seguramente por cansado, vamos a pensar de esa manera, ¿no? Estuve cansado, cambio de clima, decir el viaje, etcétera, etcétera. Y bueno, para retornar a Bolivia, el Papa Francisco lo recibió. Pero sectores de la iglesia de nuestro país, de la Iglesia Católica, esta reunión con el sumo pontífice, el Papa Francisco, ha sido considerado que el presidente Morales sería un hipócrita. Lo dice la Iglesia Católica de Bolivia. Estos son temas, Milton, que la Cancillería tiene que manejarla con muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Está bien los lobbies que se hacen. Nos parece muy bien que el presidente haya visitado Francia, ha estado en Italia, en Roma, bueno, etcétera, está bien. Pero eso no se tiene que quedar allá. Hace muchos años, acá en Paseñísima de Televisión, decíamos, allá donde tenemos representación diplomática, nuestros embajadores, nuestros encargados de negocios, tienen que organizar pequeños mitines, levantando la bandera boliviana. ¿Por qué la necesidad de tener un espacio de comunicación a través del mar? Y de allá que viene, lo dijimos en su momento acá en Paseñísima de Televisión. Y bueno, hoy tenemos un vocero del mar, para el mar, del mar, no sé, pongámosle la frase adecuada, don Carlos Mesa Gisbert. Esas peleas intestinales que son criticadas. Peleas intestinales que son criticadas de parte del gobierno. Ah, no, está hablando en contra del proceso de cambio. No, este señor ya no sirve para nada. O el otro, sí, la reelección, tanta cosa. Cuando tendríamos que estar hablando de una coordinación en temas de Estado, como es el tema marítimo. Cada uno puede disentir ideas que se le vienen, criterios que tiene a través de su formación, pero estamos mezclando los unos con los otros. Es una pena. Nosotros decimos, acá en Paseñísima de Televisión, ¿acaso será tarde para enjuiciarlos en un proceso por traición a la patria? Aquellos que hicieron aquel golpe, aunque muchos de ellos ya murieron. Es el caso de Natush Bush, quien estuvo a la cabeza de este
de este golpe de Estado, que fue un fracaso finalmente. Bueno, tienes toda la razón. No solamente eso, que somos provocativos. Imagínense, hace unos 10 días cuando el presidente Evo Morales posesionó al alto mando militar, les indicó que deberían prepararse para después de la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Justamente estuvimos en Uyuni nosotros y hablamos, porque hay mucha gente que viene de Calama, Antofagasta a Uyuni, hacen con transbordo y llegan ahí, y ¿qué les parece? Y ahí decían, oye, ¿qué les pasa a los bolivianos? Si así provocan, ustedes pueden ocasionar que se pierda todo Potosí, todo el Gran Salar. Entonces, ese tipo de declaraciones tiene que pensarlo bien el presidente respecto a Chile. Si le vamos a estar, en palabras vulgares, jodiendo a Chile de esa manera, entonces no creo que tengamos chance para tener un acceso hacia el Pacífico. Por otro lado, ayer veía, llegamos un poco tarde o muy temprano, a las 2 de la mañana de la frontera, y se reportaba que el presidente Evo Morales estaba haciendo un informe de su viaje. Yo me pregunto, ¿es esa tarea la que tiene que hacer el presidente de la nación? No, eso tiene que hacerlo su relacionador público, y en este caso sería la ministra de Comunicaciones. Ella tiene que informar qué se ha hablado en París, qué se ha hablado en Austria, qué se ha hablado o qué documento se ha firmado en Suiza y qué cosa ha hablado con el Papa. Porque si en esas cosas, si el mismo presidente va a tener que hacer su relacionamiento público, entonces va a caer en errores que después puede costar mucho, no para el gobierno, sino para el Estado, para la nación. Es más, en este tema del vocero, puede disentir, pues tiene que hacer así, somos una sociedad que no somos dioses, ¿no? Por tanto va a haber disentimientos, pero yo no creo que haya con una mala fe. Una cosa es, podemos disentir, es como el partido de fútbol. Juegan Stronger y Bolívar ahí en la cancha gritando pro en contra de su equipo, termina el partido y más bien se va a una cantina y a tomar unas cervezas. Listo, no pasó nada. Así tiene que ser el tema de la política. Podemos discutir de diferentes temas, que es candidatos de elección, todo. Termina eso y hablamos del tema del Estado boliviano respecto al mar. Porque hasta ahorita, por ejemplo, un ejemplo, Bolivia no ha hecho nada respecto al tema de las aguas del Silala. Por lo menos no conocemos. ¿Qué estarán haciendo? ¿Cómo estarán preparando la respuesta a la demanda que ha planteado Chile? Y ahí sugiero yo, por ejemplo, ¿por qué no utilizar un arma más? Es el de enjuiciar a la Bolivian Railway por el aprovechamiento de las aguas del Silala. Esta empresa privada, anglo-chilena, es decir, de capitales chilenos y ingleses, han utilizado, han aprovechado, han comercializado las aguas del Silala. Entonces hay que seguirle. Es cierto, de repente ahora ya ha desaparecido la Bolivian Railway, pero existen todavía los socios, se los puede reagrupar. Cuando se pesca un grupo de delincuentes, dice, bueno, ya no trabajamos más en conjunto, pero a unos cuantos se los vas pescando y así se los puede hacer un juicio. Eso no lo ha hecho, o estará de repente y no nos está avisando. Eso es un tema que tenemos que ver. Ahora, con respecto al Perú, tendríamos que tener más, digamos, relaciones a nivel de personas, de partidos políticos. O sea, no solamente trabajar con el tema como gobierno, que con Kuczynski. Tenemos que hablar con la Keiko Fujimori, por ejemplo, invitarla a ella y hacerla comprometer para que nos apoye. Mire cómo es la historia. Muchas cosas que ha firmado Bolivia contra Chile o Bolivia entre Chile y Bolivia, los peruanos no conocían. Y este es el caso patético. El tratado del 20 de octubre de 1904 lo ha firmado entre Chile y Bolivia sin que conozca el Perú. Por eso ellos han dicho, nosotros nada que ver. Y en otro caso, los chilenos han firmado el tratado de junio de 1929 con el Perú sin que sepamos nosotros. Y entonces estamos entrabados, estamos ahí enredados y esto tiene que acabar. Por eso es que es necesario hablar con la señora Keiko Fujimori, con el gobierno peruano, para decir de una vez limaremos, porque para los peruanos es nomás también un problema el tema de Arica, el tema de Tacna, el tema de otros puertos pequeños que están más al sur.
¿no? Iquique. Entonces es necesario. Se puede inclusive llegar, si Bolivia, en un hipotético caso, logra tener una buena relación con el Perú, podemos forzar entre Perú y Bolivia para que formemos un territorio que sea como una especie de enclave que han dicho, pero no solamente una cosa pequeña, sino grande, y no solamente un solo puerto, en el vez se ha pensado solamente Arica. Se puede pensar en los tres un puerto de Arica, Iquique, Antofagasta, y decir, bueno, Antofagasta que siga trabajando con Chile, Iquique va a trabajar con Bolivia y Arica va a trabajar con el Perú. Nadie lo ha planteado eso, lo digo ahora como primicia. Así podemos hacer un territorio grande, que no digan que solamente es de Chile, del Perú ni de Bolivia, sino ambos podíamos... Tripartito, un territorio donde podamos entrar y salir. Pero estas cosas, qué bien que este medio de comunicación nos permite decir estas cosas con tanta libertad, con tanta confianza. Eso es lo que tiene que promocionar la Cancillería, llamar a este personaje, a ver, ¿qué dice? Porque, por ejemplo, ¿para qué sirve la Confederación de Campesinos? Yo también soy campesino, he estudiado, me siento campesino, pero no dice nada sobre el tema marítimo. ¿Por qué? Porque la COP, peor, parece que están desubicados totalmente, cuando son esas supuestas instituciones que le apoyan al gobierno, son las que debían estar dando líneas, sugerencias de cómo podemos sacar esto adelante, porque es un tema nacional, es un tema boliviano, no es un tema de salario, ni es el tema de ocupar este proyecto, el otro proyecto. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por la Cancillería, especialmente, ya nos queda en la práctica casi 6 meses, porque el próximo 3 de julio del 2018, tenemos que presentar la contrademanda respecto a las aguas del Silala en la Corte Internacional de Justicia. Y no sabemos nada, cómo se estará trabajando. Definitivamente no tenemos datos sobre este tema. Capaz hayan olvidado, como de costumbre. Y a última hora estemos... No nos extrañaría. Pero acá también hay una persona que seguro que no está descuidando. Podemos mencionar, por lo menos con un 99,9% de seguridad, se trata del señor Eduardo Rodríguez Belcén, quien es el encargado de este tema también. Pero esperemos que oportunamente nos hagan conocer. Yo quiero, de veras, agradecer la presencia del licenciado Newton Lérida por este detalle tan importante, esta investigación que vienes realizando desde hace un par de años atrás, de muchos años atrás, no un par de años, y de verdad importante, insumo para nuestros queridos televidentes. Seguro que en los próximos días continuaremos analizando este y otros temas, porque el tema de Perú, imagínense, estamos a pocas horas. Y el lunes casi lo van a definir. Claro que sí. Este jueves hay un debate ya. El Kuczynski debe presentarse en el Parlamento unicameral para asumir su defensa. Se descarta casi con seguridad, porque son 97 los escaños que estarían en contra de Kuczynski. Entonces casi estaría definida la suerte del señor Pedro Pablo Kuczynski. El tema del Ecuador no deja de ser importante. No deja de ser importante. Imagínense lo que dijo Lenín Moreno. El señor Rafael Correa es uno más de la oposición. Lo dijo claramente. Es más, en febrero hay una consulta popular para decir si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con la postulación indefinida de un ciudadano ecuatoriano a la presidencia del país. Se va trabajando en esos temas, que es importante. Claro, y además, gracias. Perdón, sí, claro que sí. Los Estados Unidos, porque quiera sea o no, podamos protestar que son capitalistas, los Estados Unidos, quiera sea o no, tiene una influencia sobre todos los países latinoamericanos. ¿Qué estará diciendo ahorita? No tenemos conocimiento, no sabemos, no hay noticias del presidente Trump sobre lo que ha ocurrido en Chile, y casi seguro le va a dar el apoyo. ¿Sí? Y le va a decir, señores, sí, porque además mañana llega el nuevo encargado de negocio de Estados Unidos y hay que esperar sus declaraciones o qué instrucciones estará trayendo el presidente. Entonces, eso va a ser, yo no sé, un complemento a lo que está pasando en la política internacional y sobre todo entre Chile y Bolivia. Muchas gracias, Alfredo, ha sido siempre un placer estar contigo y en este medio de comunicación.
trato de dar todo mi sapiencia, mi conocimiento, mi experiencia, para que el pueblo pueda también conocer y tener más ideas. No soy el único, tampoco soy el experto, soy también ser humano, tengo derecho a equivocarme. Muchas gracias.